Pugliese, Pugliese, Pugliese. No podemos empezar esta columna sin el amuleto verbal que llevamos los músicos del tango. Digamos que su padre, el padre de don Osvaldo Pugliese, Adolfo Pugliese, tocaba la flauta en los conjuntos del barrio de Villa Crespo, esencialmente en cuartetos. También eran músicos sus otros dos hijos, mayores que Osvaldo. Adolfo Salvador Vicente, alias Fito, y Alberto Roque, más consecuente que el primero y por muchos años ligado al tango. No obstante, pertenecer a una familia de músicos, de chico Osvaldito se resistía a seguir con la tradición familiar. Cuando se le preguntaba si había nacido para la música, él contestaba, cito: todo ser nace limpio, puro, después vienen los problemas. Pero sí, yo empecé con la música clásica. A mi padre y hermanos les gustaba la música y yo comencé tocando de oído, con dos amigos que tocaban la guitarra y el bandoneón. Rascábamos todo lo que estaba de en boga. En el año 1918, después de la Guerra Mundial, iba a la escuela. Terminé el 4º grado y le dije a mi viejo que la escuela no me gustaba, que quería trabajar. Me llevó a una imprenta que quedaba en la calle Triunvirato, entre Vera y Velasco, cuyo dueño era un pianista muy conocido en aquellos tiempos, un tal Mazzone. Ahí aprendí el oficio del gráfico. Después pasé a otra imprenta en la calle Cani. Una buena tarde, al volver del trabajo, me encuentro con un piano en mi casa, regalo de mi padre. Me dijo, tenés que aprender a tocarlo. Yo me negué, fue una lucha bárbara, pero al final me llevó a estudiar con el maestro Antonio de Agostino. Fin de la cita. Enseguida fue enviado al Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo. También estudió con grandes profesores como Vicente Escaramuzza y Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. Así que a los 15 años ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Failac y el violinista Alfredo Ferrito, con lo que debutó ante el público en un bar icónico por esos años del barrio, el bar llamado La Chancha, nombre que le otorgaban los muchachos debido a la mugre que tenía el bar y que tenía los dueños. Tiempo después pudo llegar al centro, donde debutó integrando una orquesta que tenía como particularidad a la primera bandoneonista mujer de la historia del tango, Francisca Paquita Bernardo, más conocida como la Flor de Villa Crespo, directora de aquella orquesta típica, quien aceptó el alejamiento de Osvaldito en aras de un mejor porvenir económico. Más tarde, ya con mucha más experiencia y soltura, formó parte del cuarteto de Enrique Polet en 1924 y luego de la orquesta de otro famoso de su tiempo, Roberto Firpo. En 1926 era el pianista de la orquesta del gran bandoneonista don Pedro Mafia, continuando con su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más y más prestigio. Pero el sueño de Osvaldo era tener una orquesta propia, como la de la mayoría de los músicos de esa época. Fue así que 3 años después se desvinculó de don Pedro Mafia y junto al violinista Elvino Bardaro formaron su propio conjunto, Bardaro Pugliese. Debutaron en el Café El Nacional para emprender luego una extensa gira por el interior de nuestro país. Los acompañaba como representante gerente el poeta Eduardo Moreno, quien sería el autor luego de la letra del tango Recuerdo de don Osvaldo. A propuesta de Moreno sumaron a la cancionista Malena de Toledo. La gira fue un fracaso económico y Bardaro debió empeñar su arco Sartoris, el arco de su violín, marca Sartoris, para pagar los pasajes de regreso. Pugliese se asoció luego con otro violinista, ni más ni menos que Alfredo Gobi.
de quien habláramos hace poquito, al principio de este año, calculo, unos meses atrás, y que fuera un ícono, un vértice en la música del tango argentino. Nos cuenta Osvaldo, lo cito: con el sexteto tocábamos en el Cine Electric en los años 1927 y 1928, y después en el Metropol, el último cine mudo en el centro, que logró tener orquesta típica. El sexteto estaba formado por Bardaro, Gobi en violines, Troilo y Siriaco Ortiz en el bandoneón, de contrabajo un señor que le decíamos Pucherito, y yo en el piano. Fin de la cita. ¿Escucharon el sexteto? Ortiz, Siriaquito Ortiz, Troilo, Bardaro, Gobi. ¿Qué querés? Encima se olvidó el nombre del contrabajista, del famoso Pucherito. Pero Pugliese nunca abandonó su sueño, y así fue que en 1936 armó un sexteto para debutar en la famosa Avenida Corrientes, en el Café Germinal. Este fue el punto de partida de su orquesta, que fue presentada en el Café Nacional el 11 de agosto de 1939. Obviamente la dirección de don Osvaldo y Alessio en Ruggiero, Armengol en bandoneones, Camerano, Carrasco, Tuschi en violines, Aniceto Rossi en contrabajo y como cantor Amadeo Mandarino. Orquesta que, aunque con los lógicos recambios, lo acompañó 55 años. Durante ese periodo, Pugliese compuso más de 150 temas, algunos muy famosos que se anticiparon a la vanguardia, como Recuerdo, La Beba, Negracha, Malandraca y su himno La Yumba. Iban a verlo Piazzolla, el mismo Gobi, porque era estelar los cambios en los ritmos y la forma en que tocaba y dirigía su orquesta. Pero escuchemos ahora uno de sus temas, Milagros de la Tierra, un tema instrumental y poco difundido de la orquesta de don Osvaldo Pugliese. Siempre te venero, por más que niegue tu justo valor al orgullo pueblero. Tú fuiste siempre la canción gaucha de mi tierra, que en todo pecho de China dejó su más tierna emoción. A milonga de mi ayer, echa la luz del fogón, yo que canto mi valer con la voz del corazón. Tú me diste la ocasión, cual ansioso y sin valor, yo tejía la ilusión por la dueña de mi amor. Tú me diste la ocasión, cual ansioso y sin valor, yo tejía la ilusión por la dueña de mi amor. Cuenta Oscar del Priore, a quien le mandamos un saludo y el respeto. Lo cito: Osvaldo Pugliese dio a conocer Negracha en 1948.
Según opina Natario Echegaray, Pugliese al componerlo no advirtió que estaba realizando una obra totalmente renovadora. Aunque al comenzar a tocarlo comprobó que algo raro pasaba en el público y en sus músicos. Ese tango nació como homenaje a un grupo de muchachas morenas, las negras, que seguían a la orquesta de Don Osvaldo. En sus actuaciones en los entonces, la confitería Piccadilly y el Sanssouci. El compositor se sentía atraído por la fuerza, el ritmo, la sutileza con que ellas bailaban el tango. El título, dijo Osvaldo Pugliese, no tiene nada de peyorativo. Al contrario, implica todo un reconocimiento a la habilidad milonguera de aquellas chicas. El gran bandoneón de Osvaldo Pugliese, Ruggiero, contaba que en la época en que lo habían estrenado, Piazzolla, por entonces director de una excelente orquesta típica, solía concurrir a escuchar a Pugliese deleitándose con Negracia, según Ruggiero, ¿no? La estructura de este tango influyó en el rumbo que tomó entonces Astor, quien se daría el gusto de grabarlo unos años después. Fin de la cita. Sería injusto evocar a Osvaldo Pugliese sin su lealtad y sin su compromiso político y en favor claramente de los músicos, ¿no? Su militancia lo llevó adelante. Su militancia la llevó adelante en el Partido Comunista, al que se afilió en 1936, lo que le trajo bastantes inconvenientes, censuras, incluso la cárcel. Pero cuando Juan Domingo Perón volvió al país y fue presidente en 1973, organizó una reunión con los artistas populares del momento. Ahí, Perón se puso a contemplar al maestro don Osvaldo Pugliese, que comía tranquilo. Se notaba que Perón, en su pensamiento, que rondaba su cabeza, recordaba las veces que lo había hecho meter preso por comunista. Alzó la mirada y sus ojitos, Pugliese, y de bueno se toparon con los del general. Era sabido por todos los allí presentes la relación tirante, o supuestamente tirante, que había habido entre ambos. Perón y los comunistas, en sus dos gobiernos, fue un antagonismo. Y Pugliese estaba parado enfrente del general. Había sido encarcelado, insisto, varias veces, a pesar de que el pueblo peronista era un ferviente seguidor de su orquesta. Las razones de su encarcelamiento eran de lo más confusas, injustificadas. Se sabe que cada vez que caía en cana, el comisario lo invitaba a su oficina a tomar mate con tortitas negras, que eran las preferidas de don Osvaldo, cuando los presos tenían que baldear y barrer la comisaría. Osvaldo le pedía que no hiciera diferencias, agarraba la escoba y hacía lo mismo que el resto. Mientras esto pasaba, las actuaciones que tenía su orquesta lo hacían con el piano vacío, sin nadie, con un clavel rojo sobre su tapa. El tema es que Perón y Osvaldo se quedaron así un rato mirándose en aquel año y en aquella comida. Por fin, unos segundos después, el general Perón le dijo: «Querido maestro, quiero pedirle disculpas por aquellos problemitas que tuvimos en aquel momento. Eso quedó en el olvido. Presidente, quédese tranquilo. No recuerdo nada de eso», le contestó Pugliese. Perón estrechó su mano y completó lo que tenía que decir, agradeciéndole y pidiéndole perdón. Sepamos que Troilo confesaba que siempre le hubiese gustado ser el compositor del tango Recuerdos. Como dato duro, digamos que de los 150 tangos que compuso, a los 150 tangos que compuso, deben agregársele más de 600 temas de otros autores que también grabó. Tal era la talla artística de este hombre, que en 1985 logró
lo que solo antes Troilo había conseguido. Su orquesta tocaría en el Teatro Colón. Así festejaba sus 80 años. Desde luego el Colón estuvo repleto de público para verlo interpretar sus obras. El 25 de julio de 1995, después de una breve enfermedad, falleció en su Buenos Aires querido. Sus restos fueron velados en el Consejo Deliberante y luego llevados al cementerio de la Chacarita, por la avenida Corrientes, en contramano del tránsito. Allí descansa en un mausoleo construido con aportes de los amantes del tango de muchos países. Fue un gran compositor y tuvo una de las mejores orquestas. Escuchen esta versión de un taco muy poco difundido, para mi gusto, que no bailo, hiper bailable, pero que tiene el sello de Pugliese. Se lo dedicó a sus compañeros músicos que habían fallecido, digamos así, jóvenes. Por eso el tango se llama Madrugados bien temprano. Para todos aquellos tangueros que volcaron sus íntimas tristezas y alegrías y por esas cosas de la vida, la muerte los madrugó bien temprano. De no haber sido así, cuántas cosas lindas nos hubiesen seguido dando. Para vos, Gordo, Aníbal Troilo Pichuco, Alfredo Gobi, Siria Cortiz, Orlando Goñi, Argentino Galván y Enrique Mario Franchini. Vaya mi ofrenda.